Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos del nivel 4 del sistema líder. En esta oportunidad, dentro del curso de lo que es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente a las teorías del derecho, ¿no? Dentro de las teorías vamos a ver específicamente estos enfoques que nos hace mención. Pero para ello debemos de partir e indagar y saber qué es el derecho, ¿no? Vamos a partir por ello. Entonces tengan en cuenta que hoy en la actualidad, gracias al derecho, nosotros nos regimos mediante las distintas actividades que existen dentro de nuestro ser. De igual manera, podríamos determinar ciertos criterios que nos sirven para nosotros podernos enfocar en este mundo que se rige mediante leyes, mediante normas. ¿Está bien? Listo. ¿Por qué es importante hablar entonces del derecho desde nuestro curso? Porque gracias al derecho, nosotros como sujetos conocemos nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. Y todos nosotros nos vamos a regir específicamente a este conjunto de normas y reglamentos. ¿Listo? Bien. Vamos a partir entonces de esta idea. Bien. Nos dice que la etimología de la palabra derecho proviene de la voz latina, lo que está conforme a la regla, a la ley o norma. Nos dice lo que está conforme a la regla, la ley o la norma. Se dice que es derecho algo que está conforme a la regla, algo que se respeta o se basa a las reglas, o a la ley o a las normas. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta, aquellas personas que obran específicamente de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las normas o a las leyes, será una persona que está ejecutando el derecho. Seguimos. Ahora, cuando hablamos del concepto, específicamente de lo que es el derecho, vamos a ver algunos criterios a continuación. A ver, cuando hablamos específicamente del derecho, nos dice y sabemos que son un conjunto de normas, reglas, leyes, reglamentos que regulan la conducta externa del hombre. El derecho nos sirve específicamente para que nosotros como sujetos nos podamos específicamente regular nuestras conductas, para que nuestras conductas no se excedan, para que nuestras conductas tengan un límite y de igual manera para que nuestras conductas se hagan respetar. Bien, igual manera, con el objetivo de establecer un ordenamiento justo de la convivencia social. Con el objetivo, dice, de establecer un ordenamiento justo de la convivencia social. Acá lo que se busca con el derecho es una convivencia social, jovencitos, justa, donde a cada quien le corresponde de acuerdo a sus acciones que realiza. Entonces miren, estamos viendo que el derecho determina muchas acciones, ¿no? El derecho va a hacer entonces que todos los sujetos, que toda la sociedad se rijan específicamente en cuanto a su comportamiento. ¿Está bien? Entonces, no os olvidemos que cuando hablamos ya del ámbito del derecho, miren acá, estamos determinando que este derecho está inmerso dentro de las normas jurídicas. A ver, nosotros sabemos que las normas jurídicas son las normas de mayor jerarquía dentro de un Estado. Nosotros sabemos que las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas han constituido hoy en la actualidad para que se puedan formar estas normas jurídicas. Estas normas jurídicas nos permiten específicamente a cada uno de nosotros a regirnos de acuerdo a una constitución política. En este caso sería nosotros la constitución política del Perú. No te olvides que cuando hablamos desde las normas jurídicas, estas normas jurídicas van a permitir al sujeto regular su conducta. Van a permitir un comportamiento adecuado de los sujetos. Igual manera, estas normas jurídicas le van a dar al sujeto una sanción
correspondiente. Igual manera, estas normas jurídicas tendrán una situación de acción. Esto va enmarcado a la circunstancia que pueda ocurrir. Entonces entiendan que cuando hablamos del derecho, el derecho mediante las normas jurídicas va a regular toda la conducta de todos los sujetos. En el ámbito penal, cuando hay un delito, en el ámbito familiar, cuando hay una estructura familiar y se mira de repente que no hay una mantención por parte del padre, en el ámbito comercial, para constituir de repente un ejemplo, las sociedades anónimas, en el ámbito civil específicamente. Esos ya vendrían a ser las distintas ramas que existen en el ámbito del derecho, ¿no? Listo. Entonces, jovencitos, cuando hablamos del derecho, es una gama específicamente de normas y reglas que buscan la conducta idónea de un hombre, ¿no? Que pueda actuar de acuerdo a ley, como se dice. No te olvides que dentro de las fuentes del derecho que nosotros tenemos dentro de nuestro Estado peruano, nos basamos a la Constitución Política del Perú. ¿Por qué? Porque estas son nuestras normas de mayor jerarquía. Obviamente por historia hemos ido trabajando sobre el derecho consuetudinario, ¿no? Acerca de las costumbres y las tradiciones. Estas costumbres que se han respetado en los pueblos, pero que poco a poco se fueron transformando de las normas sociales, de las normas morales, para constituirse en normas jurídicas, normas constitucionales. Vamos, seguimos. Entonces, cuando hablamos del ámbito del derecho, el derecho específicamente son un conjunto de normas que específicamente regulan la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? En nuestros distintos criterios. De igual manera hemos visto que la norma jurídica dentro del derecho regula el comportamiento de cada uno de nosotros, sanciona a las personas que infringen específicamente las normas jurídicas. Ahora, cuando hablamos de la importancia del derecho, nos dice que permite coordinar, armonizar los derechos de todas las personas. Permite coordinar y armonizar los derechos de todas las personas. En lo que va a buscar, o una de las importancias, es buscar una armonía y darle a cada quien lo que le corresponde, para una convivencia de paz, de tranquilidad, mediante la razón y la justicia. Cada uno de nosotros se buscará a la justicia. Tengamos en cuenta, jovencitos, entonces, que el derecho está para que nosotros nos podamos regir a ello y podamos vivir, como dice, en armonía, y nos podamos regir específicamente a la justicia, ¿no? La justicia, obviamente determinando quién es de repente culpable o inocente, que se puede determinar, y poder vivir, como se dice, en armonía. Cuando sucede un conflicto, este conflicto no se puede solucionar, entiéndanme, de repente con los golpes. Cuando sucede un conflicto dentro de la sociedad, obviamente van a haber instancias, va a haber el ordenamiento jurídico, va a haber la norma jurídica, quien va a determinar quién tiene la responsabilidad y quién de repente no tiene la responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Entonces entiendan que esto es el derecho. Ahora, cuando hablamos de los enfoques del derecho, para poder estudiar y conocer los enfoques del derecho, más que nada como un proceso histórico y cómo ha ido apareciendo el derecho, vamos a tener cada uno de ellos. Préstenme mucha atención. A ver, porque estos 5 enfoques nos van a determinar cómo el derecho ha ido apareciendo, cómo se percibía a lo largo de la historia. Pero el primer enfoque del derecho, nos dice, es la teoría del derecho natural. La teoría del derecho natural. ¿En qué consiste esto? Présteme atención. Nos dice, en primer lugar, que es una corriente filosófica jurídica. ¿Qué se creía acerca del derecho? Específicamente, en primer lugar, nos van a decir que la teoría del derecho natural son principios morales y eternos conocidos por la razón.
principios morales y eternos conocidos por la razón. Principios, como se dice, eternos, que ya van a estar dentro de la naturaleza y nosotros como sujetos nos vamos a regir a esos principios eternos. Y el hombre va a tenerse que guiar frente a estos principios, obviamente usando la razón. Nos dice en esta teoría que específicamente el derecho ha sido de repente o ya está en el ámbito natural. Y vuelvo a reiterar, el hombre tiene que guiarse a esto. ¿Qué nos dice? Nos habla de una ley divina, leyes desde la perspectiva de repente del escolástico, una escuela filosófica que nos determina que estos derechos han sido creados por las leyes divinas y el hombre, mediante la razón, tiene que guiarse a ellos. De igual manera, nos habla de una ley natural, vuelvo a repetir, es una ley natural donde todos los hombres se rigen ahí. Y obviamente esta ley natural que acepta el hombre lo va a hacer específicamente usando su razón como ser humano. Entonces, esto es la primera teoría del derecho natural, algo que ya está constituido dentro de la naturaleza y el hombre, usando su razón, lo tiene que emplear. ¿Está claro? Listo, vamos. Segunda teoría del derecho. ¿Cómo surge? La teoría normativista del derecho. Vamos a dar lectura. Dice, considera el derecho como un conjunto de normas. Considera el derecho como un conjunto de normas. Nos dice que el derecho es un conjunto de normas y que nosotros nos tenemos que regir a ese conjunto de normas. Entonces, esta teoría normativista del derecho va a dar inicio a esta teoría del derecho positivo. Vamos, acá vamos a explicar un poquito más. A ver, vamos. Teoría del derecho positivo. Nos dice que el derecho positivo, a comparación del derecho naturalista, son distintos. ¿Por qué? Porque el derecho naturalista se está basando, como nos dice, a principios eternos, que ya están determinados en la naturaleza. ¿Y qué nos dice el derecho positivo? Nos dice, no es producto de una creación de la naturaleza, sino es el producto de una creación humana. Si nosotros usamos el derecho, es específicamente por una creación humana. El hombre crea estas normas, estas leyes y estos principios para que pueda regular su conducta. ¿Está claro? Listo. ¿Qué más? ¿Y esto qué son? Van a ser normas escritas. Y mediante esas normas escritas, cada uno de nosotros se tiene que guiar. Entonces, miren, ahí está la gran diferencia. ¿No es cierto? Que el naturalismo, desde la perspectiva escolástica, nos decía que ya las normas están determinadas, ¿no? Simplemente el hombre tiene que usar su razón para usarlas. Mientras que el positivismo nos dice, no, nosotros tenemos que usar específicamente nuestra razón y quien ha creado estas normas es el hombre. Entonces, determinemos algunas ideas. Entonces nos dice que el derecho positivo son las normas escritas, producto de la creación humana. Sirve para el autocontrol de la sociedad. Una vez que se hayan creado, el hombre haya creado estas normas, estos principios, estas leyes, va a servir para el autocontrol de la sociedad. El derecho, nos dice, son las normas jurídicas y van a estar representadas mediante leyes en cada uno de los estados. Estas normas poseen una jerarquía. Tengan en cuenta entonces que estas normas poseen una jerarquía. Algo que también diferencia el derecho positivo del derecho natural es que acá nos dice específicamente son principios morales eternos. En cambio acá son principios morales de repente de manera particular, porque cada estado se va a tener que guiar a las normativas que han sido creadas dentro de su territorio por los hombres que viven dentro de ellos, mas no de manera generalizada.
Ahora, entonces, como te hago mención, estas normas del derecho positivo tienen una jerarquía, ¿no? Estará la constitución política, que todos los ciudadanos tienen que respetar. Por debajo de la constitución estarán los decretos, debajo de los decretos de repente, o los decretos legislativos, los decretos de vigencia, estarán de repente las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces se rige por una gama específicamente de normativas o leyes jerárquicamente establecidas, ¿no? De mayor jerarquía a menor jerarquía. Este derecho positivo está determinado de repente por la pirámide de Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, quien nos hace una clasificación de esto. Entonces entiendan que el derecho positivo, para poder finiquitar, son específicamente todas las normas que están señaladas o están escritas para el ordenamiento jurídico. Ahora, en la D y en la E nos habla sobre el derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo va a estar determinado específicamente por las normas que rigen el actuar del hombre dentro de la sociedad. El hombre tiene que regirse a las normas. ¿Y qué es estas normas? Es algo o es catalogado dentro del ámbito del derecho como algo objetivo. Te riges a las normas, ¿no? Este derecho se puede catalogar el derecho público y el derecho privado. Derecho público, vamos a ver acá de repente en las instituciones estatales, derecho privado, las sociedades anónimas. Entonces, tanto el derecho público como el derecho privado, cada uno como sujeto o como instituciones estatales, se tienen que regir a la norma. ¿Está bien? Listo. Y cuando hablamos del derecho subjetivo, dice el sujeto tiene la capacidad de poder disfrutar y le pertenecen un conjunto de libertades, facultades, beneficios, privilegios, ventajas e inmunidad. ¿Todo esto qué es? Es específicamente lo que hace concerniente al derecho subjetivo. Ambos son parte de uno. El derecho objetivo son las normas y el derecho subjetivo, el sujeto usa estas normas para que lo pueda ejecutar. Entonces tengan en cuenta, jovencitos, que estos son los 5 criterios que se tienen en cuanto a lo que es las teorías del derecho, ¿no? Hoy en día, gracias a estas teorías, se siguen creando inclusive nuevas posturas dentro del ámbito jurídico del derecho. Vamos a la actividad en el aula, ¿ya? Vamos, a ver, preguntita número 1. Vamos, la actual constitución política entró en vigencia cuando el 31 de diciembre de 1993, ¿no? La última constitución política del Perú, no te olvides. Gracias a eso tenemos 12 constituciones. 3. Principalmente el derecho se ejercía por la tradición y las costumbres, al cual se le denomina, a un inicio, cuando las primeras civilizaciones se están originando, se están creando ideas para que todas las personas puedan respetar. Estas ideas se catalogan como costumbres y tradiciones. Estas costumbres y tradiciones que pasaban de generación en generación se tenían que ejemplificar mediante de repente escritos para que cada uno de las futuras generaciones respete. Entonces, cuando estas generaciones respetan esto, se habla o se dice que sus costumbres y sus tradiciones se han transformado en un derecho consuetudinario, ¿no? Que está basado a sus costumbres, y mediante esas costumbres ellos tienen que respetar sus protocolos de vida dentro de su sociedad. Clave A. 5. El derecho, puntos suspensivos, es la facultad atribuida a un sujeto para hacer o no hacer o exigir algo. Respaldado por el derecho, tengamos en cuenta. El derecho es la facultad atribuida a un sujeto. ¿Eso qué es? El derecho subjetivo, para hacer o no hacer o exigir algo. Respaldado, ¿por qué? Por el derecho objetivo, que vendrá a ser ¿qué cosa? Las normas. Clave C. 7. Conjunto de normas que regulan actos vinculados con la organización de la familia y la propiedad. Jóvenes, les hacía mención que el derecho se clasifica específicamente en 2 grandes campos, ¿no? Listo, en el derecho, de repente el derecho penal y el derecho civil, pero dentro de ellos existen subramas.
que es específicamente el derecho de familia, el derecho comercial, en la otra parte el derecho penal, ¿no? Tomando en cuenta esto, conjunto de normas que regularizan actos vinculados con la organización de la familia, estaría dentro del derecho civil, ¿ya? Clave B. 9. El punto suspensivo regula las relaciones que surgen motivos de las relaciones de actos de comercio y los derechos y obligaciones de quienes realizan esta actividad. También es otra subrama que es el derecho comercial. Muy bien, jovencitos, hemos culminado. No te olvides la actividad, transcribir la pizarra en el cuaderno, resolver los pares en el módulo y actividad de extensión en tu cuaderno. Hasta la próxima.